Muchas gracias por unirse a nosotros. Hoy queremos ofrecerles ayuda para nosotros así poder ayudar a aquellos que están alrededor nuestro durante esta crisis. And the scripture has told us that we're to bear the burdens of one another. Y las escrituras nos dicen que debemos sobrellevar las cargas de los unos a los otros. So what we're talking about now could be used at any point in time, Y lo que vamos a hablar en esta hora puede ser usado en cualquier momento. but we really believe as we go through this particular pandemic Pero creemos que mientras atravesamos esta pandemia, that this is for such a time as this moment. este es un momento, como dice en el libro de Esther, un momento como este, un momento especial. Like we read about in Esther chapter 4, verse 14, when Mordecai spoke to her. Así como leemos en Esther en el capítulo 4, versículo 14, cuando Mardoqueo le habló a ella. So we ourselves want to be ready when we encounter particular folks with difficulties. Entonces nosotros debemos estar listos cuando tenemos que enfrentar a personas específicas que están enfrentando ciertas dificultades. So the Bible says in 1 Peter chapter 3 that we want to be ready to give a reason for the hope that is in us. La Biblia nos dice en Primera de Pedro 3:15 que nosotros debemos dar una razón de esperanza a aquellos que están con nosotros. So we personally, as well as those in our churches, want to be on the lookout for folks that are experiencing a lot of stress. Entonces nosotros mismos y aquellos que son parte de nuestra iglesia deben estar buscando oportunidades para ayudar a aquellos que están enfrentando esta crisis. We know from research that there are a lot of people under stress at this time. Sabemos a través de todos los estudios que se han hecho que hay muchas personas que están sufriendo de estrés en estos momentos. The Center for Disease Control has talked about how people being in a pandemic can be harmed by being under great distress. Encontramos como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades nos dice que cuando las personas atraviesan una pandemia como esta, se encuentran bajo un nivel de estrés muy grande. And we know from past situations that people will struggle with stress at this time. Y también de ocasiones anteriores que las personas van a sufrir de estrés en situaciones como estas. So one thing we want to do is to be an example at this time. Y algo que nosotros debemos ser en este momento es ser un ejemplo. Paul told the Corinthians on 2 different occasions that they could look at his life and they could imitate it. Pablo les dice a los corintios en dos ocasiones diferentes que miren a su propia vida y que puedan así, a través de su propia vida, ver el ejemplo que hay en él. At the NAFWB website, we printed a meme about how to survive COVID-19. En nuestra página web nosotros pusimos, y ustedes pueden ver allí, esta serie de recomendaciones de cómo sobrevivir el COVID-19. By being calm in these situations, we can help ourselves, but also we're showing others how they too can get through this situation. Al nosotros poder vivir en calma y mostrar calma, le podemos mostrar a otros que ellos también pueden experimentar esto y pueden atravesar esta situación. So by being in the spiritual disciplines, by having a good routine and contacting family and friends, we're able to show people this is how it can be done, as well as keeping ourselves healthy. Haciendo cosas como el mantener y comenzar cada día con las disciplinas espirituales, el poder estar estableciendo una rutina en la vida nuestra continuamente, el estar contactando amigos y seres queridos regularmente. Todo esto nos va a ayudar a poderles mostrar a otros cómo atravesar esta crisis. Early in this crisis, we put a meme out about how to pastor in the midst of COVID-19. Al principio de esta crisis pusimos también esta información de cómo pastorear durante esta crisis del COVID-19. And we stressed the importance of looking at people in the congregation who were going through particular difficulties.
Y pusimos un énfasis tremendo en el encontrar aquellas personas en la congregación que estaban atravesando dificultades más especiales. So we encouraged our pastors to make weekly contact with people in their congregation Y animamos a nuestros pastores a que puedan tener un contacto semanal con sus fieles, con los hermanos de la congregación. through phone calls and social media interaction. Esto lo podemos hacer a través de llamadas telefónicas, a través de las redes sociales. But I think all of our congregation needs to do that with family and friends and coworkers. Pero creo que también toda nuestra congregación debe estar haciendo esto con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Now, sometimes people in the congregation say, but I don't know what to do or how to help these friends of mine. Algunas veces las personas en la congregación nos dicen, bueno, yo no sé qué hacer o cómo ayudar a estos amigos míos. And so that is why we have used many of these memes on our website. Y es por ello que nosotros hemos puesto estos asuntos y estas ayudas en nuestra página web. Basically, these memes become a manual that can be used to help other people. Y lo que sucede es que todos estos medios que hemos puesto allí pueden llegar a ser un manual que puede ayudar a estas personas. There's an English article on the screen that talks about the value of counselors using manuals. Este artículo que ustedes ven en la pantalla es un artículo en inglés que habla del valor que tiene un manual para los consejeros a la hora de dar consejos. When I was a counselor, or when I was a professor of counselor, one of my former students had a shooting at her school. Cuando yo estaba enseñando como profesor de consejería, uno de mis alumnos que había pasado por una de mis clases experimentó un tiroteo en una de las escuelas. She sent me an email while they were on lockdown, and she said she did not know what to do. Ella me envió un correo electrónico mientras ellos estaban totalmente encerrados y me decía, yo no sé qué voy a hacer. So I gave her a couple of points that she needed to act on as soon as the lockdown was lifted at the school. Y entonces yo le envié al menos dos cosas que ella debía hacer inmediatamente que se terminara ese tiempo de estar totalmente pues aislados. She did know what to do. She was just nervous and was having trouble acting. Ella sí sabía lo que debía hacer, pero ella estaba experimentando un estado de nervios tremendo y no sabía cómo actuar. So, as she was able to put it down into a nutshell what she should do, she was able to spring into action and help her school. Al ella poder ubicarse y poder poner las cosas en orden, tener las cosas organizadas, entonces ella pudo empezar a ayudar a la escuela a hacer lo que debía hacer en ese momento. So, we can do the same with these memes like this one on helping the anxious. También podemos nosotros hacer lo mismo con estas ayudas, por ejemplo, con esta, cuidando a aquellos que están atravesando la ansiedad. The Lord has told us in 2 Corinthians 5 that we are to be an ambassador of Christ. El Señor nos dice en 2 de Corintios 5 que debemos ser embajadores en el nombre de Cristo. And that we're to bear the burdens of other believers. Y que también nosotros somos aquellos que ayudamos a otros, que llevamos las cargas de otros creyentes. So we can take a sheet of paper like this and just go through and listen and care and respond and help these individuals. Podemos tomar un papel como este y podemos escuchar y podemos ayudar y podemos responder a aquellos que están atravesando esta crisis. So sometimes it's not so important to say the right thing, but just simply to listen. Algunas veces no es tan importante el decir aquello que debe ser lo correcto, sino aprender a escuchar a aquellos que están expresándose. James told us how important it was to listen in James 1:19. Y Santiago nos dice en Santiago 1:19 la importancia de escuchar. So we may call a person on the phone and listen to what they tell us that they're worried about. Podemos llamar a una persona a través del teléfono y podemos escuchar aquello que le preocupa a esta persona.
We can also go to the social media that they use and look at what they say that concerns them there. También podemos ir a los medios sociales que esta persona está usando y darnos cuenta cómo se están expresando a través de estos medios. This article is in English, but it describes how you could identify if someone was anxious or suicidal by looking at their Twitter account. Este artículo, aunque está en inglés, nos indica cómo nosotros podemos empezar a identificar a alguien que está atravesando una crisis de ansiedad o que quizás está ya teniendo pensamientos de suicidio. So we can tell if someone is overcome by fear by the kinds of things they put on their social media. Podemos detectar a aquellas personas que ya están atravesando esta crisis de ansiedad o de miedo según lo que ellos han expresado ya en estos medios sociales. We also help them by simply caring. También les podemos ayudar a ellos simplemente al cuidar de ellos. Jesus had compassion, as you can see in Matthew 9:36. Como ustedes pueden ver en Mateo 9:36, Jesús tuvo compasión. And we can do the same by practicing 1 Corinthians chapter 9. Y podemos hacer exactamente nosotros lo mismo si nosotros comenzamos a practicar lo que dice Primera de Corintios capítulo 9. So we listen to them and we hear their concerns. Nosotros escuchamos a ellos, escuchamos sus preocupaciones. And then we think what it would be like to be in the situation those individuals are in. Y entonces comenzamos a pensar cómo sería si nosotros nos encontráramos en la misma situación en la que ellos se encuentran. For example, think of the number of people who have lost their jobs over the last several weeks. Por ejemplo, pensemos las cantidades de personas que han perdido sus empleos en las últimas semanas. Or the individuals in direct contact with the community. O aquellos individuos que tienen un contacto directo con la comunidad. We think about what that would be like, and it helps us to help these people. Podemos pensar cómo sería eso, cómo estaría yo en esta situación, y entonces esto nos ayuda a empezar a ayudar a estas personas. And it helps us to respond and be an encouragement to them. Esto también nos ayuda a responder y entonces poderles brindar ánimo a ellos. So we may call from time to time and remind them, I'm praying for you as you go to work. Nosotros podemos llamarle de vez en cuando y poderle recordar, estoy orando por ti mientras vas a tu trabajo. We don't ignore their fears. We actually validate it. What they're doing is dangerous. Nosotros no ignoramos la ansiedad de ellos o el temor de ellos, sino que valoramos ese temor por lo que ellos están enfrentando. But we are praying for them, and others are as well. Y estamos orando por ellos y estamos orando por otros también. We also encourage them to read the Bible. También debemos animarles a que lean la Biblia. Albert Ellis is a famous psychologist who was not a fan of Christianity. Albert Ellis es un psicólogo muy famoso y él nunca estuvo muy de acuerdo con el cristianismo. But he said that the Bible was the most effective book or self-help manual there's ever been. Sin embargo, él dijo y tuvo que decir que la Biblia era un libro de ayuda, de autoayuda, probablemente uno de los mejores libros de autoayuda. So we might actually say, would it be okay if I read a passage to you today? Quizás le podamos decir a esa persona cuando le llamemos, ¿está bien si puedo leer un pasaje de la Biblia contigo hoy? And then read something like Psalm 23 or 46. Y entonces leer algo como el Salmo 23 o el Salmo 46 or Philippians 4. o Filipenses 4. And these passages can help defeat the fear that many people are facing. Y estos pasajes bíblicos pueden ayudar a derrumbar por completo el temor que estas personas están experimentando. We have research that says that prayer is also helpful. También tenemos estudios que prueban que la oración es de mucha ayuda. And so it might be helpful for us to pray a prayer like we find in Numbers 6. Entonces quizás sea de mucha ayuda para nosotros el poder orar una oración como esta que encontramos en Números capítulo 6.
The Lord bless Julio and keep Julio, and may the Lord shine upon him. Dios te bendiga, Julio, y te guarde a ti, Julio, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. And the research tells us that when people pray and when people read the scripture, it is good for their health. Y los estudios nos muestran a nosotros que cuando las personas oran y cuando las personas leen la palabra, trae salud a sus vidas. Now, it may also be helpful to put a resource in the hands of these individuals. También quizás sea de mucha ayuda el poner un recurso determinado en las manos de estos individuos. And here's an example, the one we developed on defeating fear. Aquí tenemos un ejemplo de uno que nosotros hemos colocado en cuanto a vencer al miedo. When someone is real fearful, we might actually take it and walk them through these steps. Si nosotros encontramos a alguien que está realmente experimentando mucho miedo, podemos tomar este recurso e ir paso a paso con lo que nos dice para ayudar a esta persona. So, if they will rejoice in the Lord each day when it begins, they're setting the tone for that day. Si ellos pueden al comenzar cada día regocijarse en el Señor, ellos van a estar desde ese inicio del día, pues manteniendo ese tipo de ambiente de regocijo durante el día. We can also help them to face their fear. También podemos ayudarles a enfrentar el miedo, reminding them that God has said he will always be with us. Recordándoles a ellos que Dios ha dicho que va a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. And we can help them to fight back against these negative thoughts. Y también podemos ayudarles a ellos a enfrentar estos pensamientos negativos. The scripture says in 2 Corinthians 10 that we're to bring our thoughts into captivity. En 2 de Corintios 10 leemos que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. So we encourage them to take a walk outside or do what they can to distract themselves from what they're afraid of. Entonces podemos ayudarles a que ellos puedan salir y caminar un rato afuera y poder distraerse y salir de ese estado de miedo en el que se encuentran. And we encourage them to focus on the scripture. También les animamos a que se enfoquen en las escrituras. What's their favorite scripture for dealing with fear? ¿Cuál es la escritura o el pasaje bíblico favorito de ellos para tratar de lidiar con el miedo? A good one is Psalm 121. Un pasaje muy bueno es el Salmo 121. They can take that scripture and every time they become fearful, they can read that passage. Ellos pueden tomar esta escritura y cada vez que ellos comiencen a experimentar miedo, pueden leer este pasaje. And we do encourage them, every time you get upset, talk to the Lord about it. Y le podemos animar, cada vez que usted se sienta desanimado, cada vez que usted se sienta triste, vaya al Señor, hable con el Señor. And then we want them to think rightly. También tenemos que animarles a ellos a que piensen de una manera correcta. This is described in Philippians chapter 4, verse 8. Aquí lo describe Filipenses 4:8. So it may mean they limit their intake of media or anything that causes them to have stress. Quizás sea el momento para que ellos limiten la cantidad de información que ellos están recibiendo de los medios de comunicación o cualquier otra información o situación que les está trayendo a ellos un nivel de estrés muy alto. So, for example, this may not be the time to watch the movie Contagion. Por ejemplo, este no es el momento quizás para que ellos puedan estar mirando la película Contagion. This would probably be a time to watch a television show like a variety show or a comedy instead. Quizás este es el tiempo para que ellos estén mirando un programa de televisión que sea quizás una comedia o algo de distracción. And we want them to end their day well. Y queremos que ellos terminen el día bien. And so whatever they think about or watch or look at the hour or 2 hours before they go to bed, they tend to think about all night. Aquello que ellos puedan mirar
puedan pensar o puedan experimentar 1 o 2 horas antes de ir a dormir es lo que va a ocupar la mente de ellos durante toda la noche. I think this is what we see there in the scripture, where the Lord tells us that he tells us to focus on or meditate on thee in the night watches. Por eso creo que es lo que nos dice la Escritura, cómo nosotros debemos meditar en estas cosas a través de lo que es el tiempo de nuestra vida y sobre todo en el tiempo de la noche. A good example is Gideon, that's found in Judges chapter 6. And you may Un want to buen, turn your Bible to that. un buen ejemplo de esto es el ejemplo de que lo encontramos en el libro de Jueces en el capítulo 6. Y si tiene su Biblia puede buscarlo. And while you're turning there, I'm going to point out a couple of things about Judges chapter 6. Y mientras usted busca, yo voy a mencionar 2 cosas acerca de esto. First of all, chapter 6, verse 2 says, it was a very fearful time. Notemos que en el capítulo 6, en el versículo 2, nos está diciendo que era un tiempo donde había mucho temor. But in verse 10, it says, do not fear the gods of the Amorites. That's like reading scripture. Y nos dicen entonces en el versículo 10, no temáis a los dioses de los amorreos. And then notice in verse 12, the angel of the Lord calls Gideon a mighty man of valor. Y notemos en el versículo 12 que el ángel del Señor llama a Gedeón y le llama como varón esforzado y valiente. Now in verse 13, Gideon complains. So this shows us he was kind of cowardly and fearful. Notemos en el versículo 13 que hay una queja de parte de Gedeón, lo que nos indica que Gedeón tenía miedo. In verse 15, he talks about his shortcomings. Y en el versículo número 15, él empieza a hablar de aquellas limitaciones que él tenía. But God had made the focus on who he wanted Gideon to become in verse 12. Pero Dios había hecho su enfoque principal en lo que él quería que Gedeón fuera, y eso lo encontramos en el versículo 12. In verse 16, he reminded Gideon that he would be with him. Y en el versículo 16, él le recuerda a Gedeón que él, el Señor, estaría con él. Gideon was afraid, and in verse 17, he asked for a sign. Gedeón sigue estando con temor, y en el versículo 16 pide señal. God gave him a sign. Y Dios le da una señal. And God even walked him through in verse 25 how to tear down an idol, which he did at night. Y en el versículo 25, Dios le empieza a mostrar cómo él puede derribar un ídolo que estaba allí y muestra paso a paso cómo lo debe hacer. Everyone knows about the fleece that is described in verse 36. Todos sabemos acerca de lo que se describe en el versículo 36. But all of this time, God is working with Gideon to help him become the man he becomes in chapter 7 and chapter 8. Pero durante todo este tiempo, el Señor está con Gedeón para que él llegue a ser el hombre que nosotros vemos en el capítulo 7 y en el capítulo 8. In chapter 7, verse 11, God allowed him to hear a dream that one of the enemy soldiers had had. En el capítulo 7, en el versículo 11, Dios le permite escuchar un sueño que uno de los enemigos está teniendo. And then in chapter 7, verse 17, we see him acting with valor as he goes forth in the battle. Y en el versículo 17 de ese capítulo 7 lo vemos actuar a él con valor mientras él va a la batalla. All this shows us that God can help people that are fearful. Esto nos muestra a nosotros que Dios sí puede ayudar a las personas que están experimentando temor. And if we will follow the scriptures, we can help those who are experiencing fear and anxiety today. Y si nosotros seguimos las escrituras, nosotros podemos ayudar a aquellos que hoy están experimentando ansiedad y temor. Now let's shift gears and talk a little bit about depression.
Vamos a cambiar un poquitito y vamos a hablar un poquitito acerca de la depresión. In a little bit, we're going to use as an example for this 1 Kings 19, where we read about Elijah. En un momentito vamos a usar como ejemplo Elías en Primera de Reyes 19. But first of all, when we try to help those who are depressed, we want to be a lot like Joseph. Cuando nosotros tratamos de ayudar a aquellos que están atravesando la depresión, debemos ser así como José. He looked at the people in the prison and he noticed that they were sad. Él observó a las personas que estaban en la prisión y se dio cuenta de algo, que ellos estaban tristes. And he then went forth and listened to them as they described their distress. Entonces él empezó a escucharle a ellos mientras ellos les describían a él cuál era su situación. Now, notice in the example of Elijah in verse 4 that this is the same thing God did with him. Y notemos en el ejemplo de Elías, especialmente en el versículo 4, que esto fue exactamente lo que él hizo con él. First of all, Elijah describes his sadness in verse 4. Elías describe su situación de tristeza en el versículo número 4. And then the Lord listened to him in verses 10 and 14. Y entonces el Señor le escucha y lo vemos en los versículos 10 y 14. So we can listen by looking at what people put on social media. Nosotros podemos escuchar al ver lo que las personas ponen allí en las redes sociales. And by listening to them when they talk to us, when we call them on the phone. Y también a escucharles cuando nosotros les llamamos por teléfono. And here are the main symptoms we want to be listening for. Y estos son los síntomas principales que nosotros debemos estar poniendo atención o buscando. They're depressed most of the day, nearly every day. Están deprimidos prácticamente todo el día o todos los días. Diminished interest in pleasure. Hay una disminución grande de interés en lo que es el placer. Significant weight loss or gain. Hay una pérdida significativa de peso o una subida de peso considerable. They have trouble falling asleep or they sleep too much. Ellos ya sea experimentan insomnio o duermen demasiado. They lack energy. Y les falta energía. They feel worthless and can't concentrate. Tienen sentimientos de inutilidad y no pueden concentrarse. And sometimes there's thoughts of death. Y entonces algunas veces ya hay pensamientos acerca de la muerte. Now you can see these key symptoms in Psalm 102. Podemos ver algunos de estos síntomas esenciales en el Salmo 102. In the last part of verse 2, he talks about being in trouble all the time. En la última parte del versículo 2 nos damos cuenta que él se encontraba siempre en medio de una situación difícil. In the first part of verse 3, he talks about his days being consumed, and that's fatigue. En la primera parte del versículo 3, él dice que sus días se han consumido y esto nos habla de fatiga. In the last part of verse 4, he says he forgets to eat his bread. Notemos en la última parte del versículo 4 que dice que será olvidado comer el pan. Which is a loss of appetite. Y eso lo que nos está mostrando es una pérdida del apetito. And then the last part of verse 5, he says, my bones cling to my skin. En la última parte del versículo 5 dice, mis huesos se han pegado a mi carne. That is loss of weight. Y esto es pérdida de peso. And then at the end, he says, he is like a sparrow alone on the housetop, which is having trouble sleeping. Y en la última parte del 7 dice, soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Y esto se refiere a que ha perdido el deseo o la necesidad de poder dormir. So when a person gets to this point, what do they need to do? Cuando una persona llega a este punto, ¿qué necesitan ellos hacer? Well, it's important that they get back to work or get busy. Es muy importante que ellos regresen al trabajo o que se ocupen
tengan ocupaciones. And this is what God did with Elijah in 1 Kings 19:15. Y esto fue lo que hizo precisamente Dios con Elías en Primera de Reyes 19:15. It's also important that they work on the problem that is concerning them. Es también muy importante que ellos trabajen en ese problema que los tiene preocupados a ellos. And we see this in verses 17 through 21, where God gave Elijah many tasks to perform. Y esto lo vemos en los versículos 17 al 21, cuando Dios le dice a Elías, le da una serie de tareas que él debe realizar. Now, some of the people are going to be in great distress and will need professional help. Algunas personas van a estar ya en un estado de depresión bastante avanzado y van a necesitar ayuda profesional. This may be where we act like the Good Samaritan who helped the wounded traveler. Esto es cuando nosotros podemos actuar como el buen samaritano que buscó ayuda para aquel que estaba haciendo el viaje. He took him to an inn, which would be like us taking someone to a hospital. Él lo llevó a una posada, al mesón, y sería como nosotros hoy en día llevar a alguien a un hospital. Now, we also have a mean that you can give to people who are depressed. Nosotros también tenemos aquí algo que puede ayudar a aquellas personas que están enfrentando la depresión. And we try to get them to look at their own situation and think about how they are depressed. Y esto les puede ayudar a que ellos puedan mirar a su propia situación que están experimentando y cómo encontrar ayuda en medio de esta depresión. So they assess themselves. Entonces ellos mismos se evalúan And they want to admit that they have a problem. y también ellos deben admitir que tienen un problema. When I used to work with people that were depressed, many said they couldn't be because they were Christians. Cuando yo trabajé con personas que estaban atravesando la depresión, muchos me decían que no podía ser que ellos tuvieran depresión porque ellos eran cristianos. But James chapter 5 says Elijah had a temperament as we have. Pero Santiago 5:17 nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. And if someone like Elijah could be depressed, then any of us could. Y si alguien como Elías pudo experimentar depresión, cualquiera de nosotros también puede experimentar depresión. They can also defeat depression by sharing their difficulties with the Lord. También pueden vencer la depresión si ellos comparten las dificultades con el Señor. Elijah struggled with depression and discouragement. Elías sufrió con la depresión y el desánimo. Jeremiah struggled as well. Jeremías también sufrió de esto. And at one point he said, "Cursed be the day upon which I was born." Y en un momento él dijo, maldito el día en que nací. That is someone who's feeling pretty bad about their situation. Esto es alguien que se está sintiendo muy mal en cuanto a su situación. But Jeremiah told God exactly how he felt. Y Jeremías lo que hizo fue expresarle a Dios exactamente cómo él se sentía. And that allowed God to help him through his problem. Y eso le permitió a Dios ayudarle a través de su problema. We can also be helped by confiding in other people. También podemos ayudar a nosotros poder confiar en otras personas. And so when we have other people that go alongside of us, they're like iron sharpening iron. Cuando tenemos otras personas que están junto a nosotros, es como hierro con hierro, como dice, hierro con hierro se aguza. Now, we know that it's hard for people to come alongside a depressed person because they ruminate. Es muchas veces difícil el podernos acercar y estar cerca de una persona con depresión. You see Elijah doing this in 1 Kings 19, verses 10 and 14. Nosotros vemos a Elías haciendo esto, especialmente en los versículos 10 y en el versículo 14. Those two verses are identical, so he's saying the same thing again and again. Estos dos versículos son idénticos y lo que pasa es que él está diciendo lo mismo una y otra vez. And so this makes it hard for someone to be a friend of these folks because they drag them down.
Esto a veces lo hace difícil el ser amigo de estas personas porque vienen a afectar mucho la vida emocional nuestra. This is also unhealthy, and the depressed person needs to monitor their thinking. Y esto también pues no es saludable y la persona en depresión tiene que monitorear su manera de pensar. They need to ask themselves if what they're saying to themselves is true. Tienen que preguntarse a ellos mismos si lo que ellos están diciendo a ellos mismos es algo que es cierto. Much of what Elijah says in verses 10 and 14 is true, Mucho de lo que dice Elías en los versículos 10 y 14 es cierto, but he also said that he was the only one that was following the Lord. pero él también dice algo y es que él es el único que está siguiendo al Señor That was not true. y eso no era cierto. And so we want them to get in the habit of pushing back on things that aren't true. Y tenemos que ayudarles a ellos a que retrocedan y vean aquellas cosas que sí son verdaderas. They say they're a worthless person. Ellos dicen que son personas que no tienen valor ninguno. They want to push back and say Psalm 139 says, I'm fearfully and wonderfully made. Entonces tenemos que llevarlos al Salmo 139, donde dice que las obras de Dios son maravillosas y formidables y nosotros somos obra de Dios. They also need friends that will help them with this by saying, no, this is not true. También necesitan amigos que le digan, no, eso no es cierto. And God did this with Elijah when he said, no, there are 7,000 who've not bowed to Baal. Y esto fue lo que hizo Dios con Elías cuando le dice, hay 7,000 que no se han doblado ante Baal. And then folks that are depressed need to get out and get active. Las personas que están sufriendo de depresión tienen que salir y tienen que mantenerse activos. Elijah went to this cave and God kept asking, why are you doing this, Elijah? Elías decidió meterse en esta cueva y Dios continuaba preguntándole, ¿qué haces aquí, Elías? So if folks will go for a walk or get outside, it will help them greatly. Si estas personas pueden salir y caminar y ver afuera las cosas, esto les va a ayudar muchísimo. And the research tells us it can be as effective as about anything a person can do. Y esto nos muestra en los estudios que esto puede ayudar a las personas en cualquier cosa que ellos puedan hacer. Now, we also want to defeat the depression by focusing on the physical. También podemos ayudar a vencer a la depresión al nosotros abordar el área física. And so there are some people that will need to take some medication to address their depression. Algunas personas necesitarán tomar medicamentos para poder enfrentar la depresión. This is an example where Paul told Timothy to take a little wine. Este es un ejemplo cuando Pablo le dice a Timoteo que debía tomar un poquito de vino. And when Isaiah told Hezekiah to put a fig on him after God had told him he would be healed. Y en el caso donde Isaías le dice a Ezequías que tome masa de higos. So these medications are often tools that God uses to help us with these particular issues. Y estos son medicamentos que se usaron y son medicamentos que pueden usarse en ciertas enfermedades, como en estos casos. And sometimes depressed people can become suicidal. Algunas veces las personas que están atravesando depresión pueden llegar a tener sentimientos o pensamientos de suicidio. We want to stress to them that God understands what they're going through. Tenemos que enfatizarles que Dios entiende lo que ellos están atravesando And encourage them to choose hope and life. y debemos animarles a que ellos elijan la vida y la esperanza. And that's what we see in the example of Elijah. Y eso es lo que nosotros vemos en el ejemplo de Elías. In verse 4 of 1 Kings 19, he asked God to take his life. En el versículo 4 del capítulo 19, él le pide a Dios que le quite la vida. He had made some bad decisions. Él había hecho decisiones malas. In verse 3, he left his servant. En el versículo 3 nos damos cuenta que él había abandonado a su criado.
And in verse 2, we see he was overcome by fear. Y en el versículo 2 nos damos cuenta que él estaba lleno de miedo. But then if you look in verses 5 and 6 and 7, you see that God addressed the physical. Si usted mira en los versículos 5, 6 y 7, nos damos cuenta que Dios empieza a lidiar, a trabajar con la parte física. By saying, arise and eat, and getting him on a routine. Al decirle, levántate y come, él estaba animando a que comenzara una rutina en su vida. In verse 8, we see him running for 40 days, so we know he had fatigue. En el versículo 8 nos damos cuenta que él había estado caminando por 40 días, así que tiene que haber estado fatigado. In verse 9, we see him going into a cave, which made his depression worse. En el versículo 9 vemos que él va a una cueva, lo que hace que su depresión pues empeore. As mentioned earlier, his faulty thinking and rumination is seen in verses 10 and 14. Como hemos mencionado anteriormente, su estado de ánimo en el versículo 10 y en el versículo 14. But notice how God dealt with him in verses 9 and 13. Pero notemos cómo Dios trata con él en los versículos 9 y 13. What are you doing here, Elijah? God asked. ¿Qué haces aquí, Elías? Le pregunta a Dios. And so God asked an open-ended question which required Elijah to think to respond. Dios le está haciendo una pregunta que exige que Elías piense para poder responder. He didn't get on him or get angry with him. Él no se puso enojado con Elías ni lo regañó. He gave him actions to perform, which you see in verse 15. Él le dio una serie de acciones que él debía, o de pasos que él debía hacer, que lo vemos en el versículo 15. And you see that all through the end of the chapter. Y usted ve esto a través de todo este capítulo. Now, turn to 1 Kings chapter 21 for a minute. Si usted va a Primera de Reyes, al capítulo 21, and remember, Elijah was a man who was fleeing from Ahab and Jezebel. recuerde que Elías estaba huyendo de Acab y de Jezabel. But in 1 Kings 21:20, Elijah finds Ahab. Pero en Primera de Reyes 21:20 nos damos cuenta que Elías se encuentra con Acab. And he pronounces judgment on Ahab. Y entonces él pronuncia este juicio sobre Acab. Then in verse 23, he pronounces judgment on Jezebel. En el versículo 23, él pronuncia este juicio, pero ahora sobre Jezabel. And it was to the point that he got Ahab's attention, as you see in verses 27, 28, and 29. Y esto llega al momento que entonces le llama la atención a Acab, y lo vemos en los versículos 27 hasta el 29. In 2 Kings chapter 1, you see that Elijah's life is again in danger. En Reyes, en el capítulo número 1, nos damos cuenta que la vida de Elías está nuevamente en peligro. But there's a whole different Elijah as fire comes down and kills several of these people. Pero es un Elías totalmente diferente cuando él es capaz de enfrentar a estas personas e incluso matar a algunas de estas personas. And so this shows us that depression truly can be defeated. Esto nos muestra que la depresión sí puede ser totalmente derrotada. But it is a difficult and dangerous thing. Pero es algo muy difícil y muy peligroso. And we need to mention that we want to be concerned about suicide at this time. Y nosotros debemos pensar y meditar que debemos estar pues preocupados acerca del suicidio en estos momentos. And so I wrote an article about suicide in the Brink magazine some time ago. Hace algún tiempo yo escribí este artículo sobre el suicidio, where I talked about how difficult it is after a person commits suicide. y escribo acerca de cuán difícil es cuando una persona pues comete suicidio. And so we want to be prepared to prevent it, but also if one happens, keep others from doing it themselves.
Nosotros haremos todo lo posible por prevenir esto, pero si sucediera, tenemos que luchar para ayudar a otros a que no cometan este acto. We'll send that article out with the request for an evaluation and the PowerPoint from this seminar shortly. Nosotros les vamos a enviar este artículo a ustedes junto con el PowerPoint de este seminario, al igual que con la evaluación. The bottom line is we want to help our people to love one another. Lo más importante es darnos cuenta que tenemos que ayudar a nuestra gente y ayudarlos a que se amen los unos a los otros. We want them to find a way when someone's in trouble to make contact with and encourage them. Tenemos que ayudarles a que ellos encuentren una manera de ayudar a estas personas que se encuentran en dificultades y poder ministrarles a ellos. So whether it be a pandemic or some other struggle that could come in the future, Ya sea esta pandemia o cualquier otra dificultad que enfrentemos en el futuro, we want to be prepared and to go forth and to help these individuals. tenemos que estar preparados para ayudar a estas personas. Well, thank you for attending. And if you have questions, I want you to type them in the chat area and we will try to answer them. Muchas gracias por asistir hoy a este seminario. Y si ustedes tienen preguntas, nos gustaría que las puedan escribir aquí en este espacio que dice chat o en el que dice preguntas y respuestas aquí en Q&A. Pueden escribir sus preguntas y nosotros trataremos de responderles. And you can also at any time send us an email about questions@nafwb.org. También ustedes nos pueden enviar preguntas en cualquier momento y las pueden enviar aquí a esta página que ustedes ven o a este email, a este correo. Questions son preguntas @nafwb.org. And we want to encourage you to complete the survey that we'll send out with the PowerPoint today. Y también les queremos animar a que ustedes completen la evaluación que les vamos a enviar en el día de hoy. That has been very helpful to get your questions and to get your responses there. And we are planning other seminars based on the feedback from the last survey we received. Y esto ha sido de mucha ayuda para nosotros, escucharles a ustedes. Y basado en lo que ustedes ya nos expusieron la vez anterior cuando tuvimos esto, nosotros estamos tratando de formar seminarios de ayuda para ustedes, basado en lo que ustedes nos expresaron.